Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar conectados en este nuevo Diálogos DW Academy, titulado Periodismo Local, Desinformación y Audiencias, que nos tiene motivados a dar esta conversación alrededor de la desinformación, de reconocer que esta tiene muchas facetas, intensidades, multiplicidad de efectos que son bastante nocivos para la democracia, para toda la toma de decisiones que tenemos los ciudadanos a diario, incluso para aquellos elementos que pueden ser los más sencillos en nuestras cotidianidades o incluso los más complejos y con alta relevancia, como la toma de decisiones de nuestros gobernantes que dirigen nuestros países y nuestros territorios. Algunas de esas acciones de desinformación que vemos a diario pueden ser deliberadas, otras orquestadas y finalmente que estemos hablando de desinformación hoy en día no es un tema reciente. Según el manual Periodismo Local, Antídoto contra la Desinformación, realizado por periodistas de a pie, quienes son socios de la DW Academy en México, referencia unos orígenes desde los romanos y también, pues por no irnos muy lejos, recordar este icónico hecho en Estados Unidos en 1934, cuando se transmitió en la radio estadounidense una dramatización de la guerra de los dos mundos de George Wells, y allí la gente enloqueció pensando que era una realidad que los extraterrestres estaban llegando a su país. Entonces, sin duda, esos pueden ser elementos que nos pueden llevar a pensar cómo la circulación de información tiene unas repercusiones bastante relevantes en nuestra sociedad. Así pues, quiero dar el inicio a la conversación y presentar a nuestros tres invitados e invitadas para dar esta conversación. Si la preocupación con los temas de desinformación tiene que ver solamente con preocupaciones de gran envergadura, como lo son las elecciones presidenciales, locales, regionales, o si debe ser también una preocupación de otro tipo de agendas. Para eso tenemos a Meli Arellano, quien es periodista mexicana, coeditora y directora y cofundadora del Lado B, un medio local de Puebla en México, y quien hace parte también, tanto su medio, de esta red de periodistas de a pie que seguramente ahorita nos va a poder compartir en qué consiste. Hola Meli, un gusto que estés acá, muchas gracias. Hola Claudia, buenos días. Un gusto también, igual un gusto compartir este espacio con Mijail y con Ángela. Vamos ahora a presentarles a Mijail Miranda Zapata, periodista, autodidacta, cofundador, director editorial del proyecto comunicacional y periodístico Muy Guaso en Bolivia. Él es impulsor del Fondo de Apoyo a la Producción Periodística de Mujeres y Diversidades de este mismo medio de comunicación y ha participado en proyectos internacionales con Anfibia, la DW Academy, la Fundación Gabo y Cosecha Roja, entre otros. Hola, Mijail, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Claudia? Hola Meli, hola a todas con las que vamos a conversar y muchas gracias igual a la gente que se está sumando y que se anima a charlar sobre este tema tan complejo. Y vamos por último con Ángela Martín Leighton. Ella es periodista con participación en medios nacionales e internacionales. Cursó una maestría, una especialización en periodismo narrativo en la Fundación Tomás Eloy Martínez en Argentina y la maestría de literaturas de América Latina en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Actualmente es editora general de Consonante, un medio que apunta al periodismo participativo para romper los desiertos o los silencios informativos en Colombia. Hola Ángela. Claudia, buena tarde y buena tarde también para las compañeras y los compañeros de los otros medios invitados a esta charla. Muchas gracias, Ángela. Listo, entonces ya podemos dar el inicio formal a este diálogo. Para arrancar, les pediría, por favor, que nos cuenten brevemente sobre sus medios, en qué consisten y si con el paso del tiempo en este periodo de trabajo que han desarrollado desde los medios de comunicación han percibido un aumento de la desinformación en sus respectivos contextos. Eh, si esto les ha generado algún terror, algún temor por ese vertiginoso fantasma
que es la desinformación. Cuéntenos un poco cómo lo han vivido y ahorita más adelante podemos orientarnos frente a las soluciones. Pero entonces, si quieres, vamos con Meli, que nos cuentes de tu medio, de periodistas de a pie y cuál es esta primera impresión que nos puedes dar alrededor de la desinformación. Gracias, Claudia. Sí, por supuesto. Pues Lado B es un medio de comunicación local, como ya bien lo mencionaste, ubicado en Puebla. Estamos a 2 horas, 3, depende del tráfico de la Ciudad de México, entonces estamos en la zona central. La próxima semana cumplimos 13 años y formamos parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie, que somos 17 medios ubicados, locales e hiperlocales, ubicados en 11 diferentes estados del país, en el norte, en el sur. Y que compartimos pues una agenda en común, ¿no? De derechos humanos, de ética, ¿no? De perspectiva de género, y que a raíz justo del nacimiento de esta alianza y también de esta relación que tenemos con la DW, pues hemos tenido la oportunidad de capacitarnos respecto específicamente de desinformación y también de incorporar el enfoque AMI, que seguramente ya lo hablaremos ahorita más adelante, en nuestras redacciones, lo cual finalmente nos ha permitido ofrecer un periodismo local, hiperlocal, pero de calidad, con los más altos estándares, obviamente recurriendo a buenas prácticas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en el contexto mexicano y lo que estamos viendo desde los medios locales de la Alianza, sí vemos que ha habido un aumento de la desinformación. Evidentemente, yo creo que eso es algo que hemos visto a nivel mundial. Y en todo caso, hay como 3 cosas puntuales que de manera personal me parece que son a las que tenemos que ponerle mucha atención. Primero es la poca conciencia que existe todavía en la sociedad respecto del impacto de la desinformación. Me parece que los medios de comunicación o incluso desde la academia, ¿no? Nos hemos enfocado mucho también en analizar, o sea, sí hacemos, por supuesto, ejercicios de verificación de la desinformación y nos hemos enfocado mucho en analizar y discutir de cómo la desinformación afecta a las democracias, pero eso es intangible para la gente. Y yo creo que en la medida en que no podamos popularizar o visibilizar cómo le impacta a la gente de manera más concreta, pues la desinformación sigue teniendo vía libre. Por otra parte, pues por supuesto la inteligencia artificial y todas las posibilidades que abre y que facilita la desinformación también es algo sobre lo que tenemos que poner mucha atención, y el poco interés de los gobiernos y en general de las autoridades respecto del tema, ¿no? Porque claro, son regularmente quienes más promueven o se benefician o les conviene de alguna manera la desinformación. Muchas gracias, Meli. Mijaíl, ¿qué nos contarías tú desde Bolivia frente a tu medio y frente a cómo has visualizado la desinformación en los últimos años? Bueno, Muy Guaso, para empezar, es un medio de comunicación nativo digital que nació en 2018. Trabajamos desde un enfoque periodístico feminista, con todo lo que eso implica de una manera interseccional. Y bueno, nuestro trabajo desde siempre tuvo la vocación de compartir un periodismo de calidad con nuestras audiencias y que responda también a las necesidades informacionales de nuestras comunidades, ¿no? Que son varias. Pero en los últimos años precisamente hemos experimentado este fenómeno de la desinformación y además de la irrupción de nuevas formas de contar historias y de narrar historias de manera efectiva en las distintas plataformas comunicacionales que hay ahora, ¿no? Especialmente las redes sociales. Entonces, creo que uno de los grandes retos que desde Muy Guaso hemos identificado, especialmente desde la crisis postelectoral en Bolivia en 2019, y todas las implicaciones que tuvo la desinformación para desatar una grave escalada de violencia en el país y una grave polarización que se mantiene hasta ahora, es que los medios de comunicación no hemos logrado encontrar narrativas efectivas para hacer algo como lo comentaba Meli, ¿no? Cómo les planteamos que la desinformación es algo que afecta el cotidiano, que afecta nuestras relaciones interpersonales, que afecta las relaciones y la convivencia dentro de nuestras comunidades, y también cómo compartimos la información que está verificada o esta información de calidad, ¿no? Habitualmente el periodismo de calidad se asocia con lo serio
y esa seriedad nos quita impacto en las audiencias, en la gente que nos escucha. Siempre tendemos a convertir la información de calidad en algo aburrido y es un reto también que desde Muy Guaso nos hemos planteado, siempre con una perspectiva de innovar en la comunicación y en el periodismo, ¿no? Y en el caso específico de Bolivia, nada más ayer tuvimos como un intento de golpe de Estado. Otro sector de la población dice que es un autogolpe, pero más allá de eso, lo preocupante, más allá obviamente de que haya militares involucrándose o tratando de influir en la vida política de un país, que es muy grave y que aprovecho como para denunciarlo, sea lo que sea que haya sucedido ayer, pero también es muy preocupante cómo este tipo de terrenos o este tipo de eventos canónicos, para usar los términos que se manejan en la actualidad, estos eventos canónicos son el abono perfecto para la difusión de teorías de conspiración, para la difusión de desinformación de todo tipo y que principalmente yo creo que la consecuencia más grave que tenemos en Bolivia es la polarización, cómo esta desinformación acaba rompiendo vínculos, incluso familiares, y dentro de las comunidades, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales apuntes que podría hacer desde acá, desde Bolivia. Muchas gracias, Mijail. Ahora, Ángela, cuéntanos desde Colombia, pues que nos puedas presentar Consonante y desde Colombia, ¿cómo visualizas este tema de desinformación? Solo por contextualizar un poco, según una investigación, cartografías de la desinformación que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa hace unos años, afirmaba que cerca de 10 millones de personas no tienen acceso a la información veraz y confiable sobre lo que sucede a su alrededor. Entonces, cuéntanos cuál es ese panorama de desinformación que interpretan ustedes desde Consonante y nos puedas contar algo también de tu medio. Muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, de hecho me gusta mucho que partas de este informe, que es muy importante para Consonante, porque es la génesis de Consonante. El principio de este medio parte desde un informe que realizó la Fundación para la Libertad de Prensa, en donde se encontró que 666 municipios en Colombia estaban silenciados o eran desiertos informativos, como se conceptualizó en ese momento, que es un concepto que luego se ha problematizado, pero se partió de que estos municipios no tenían ningún medio de comunicación local ni accedían a información fácilmente. Y claro, esto significaba que más o menos cerca de 10 millones de personas no estaban accediendo a la información. A partir de ese informe, la Fundación para la Libertad de Prensa crea Consonante. Entonces, así nace Consonante desde ese informe, que es un medio de comunicación dedicado al periodismo local, a incentivar el periodismo local en municipios históricamente silenciados en Colombia. Y eso se hace a través de dos procesos. El primero es un proceso de formación, un diplomado que dura aproximadamente 2 meses, en donde se forman líderes y lideresas sociales de esos municipios en periodismo. Y el segundo es la conformación de una red de periodistas en el municipio que empiece a producir información para sus propios pobladores. En ese sentido, ha sido muy retador también hacer este tipo de periodismo en Colombia y yo quise dividirlo como en dos grandes temas. El primero es que hay un silenciamiento que es consecuencia del conflicto armado colombiano y de la presencia de actores armados. Para nadie es un secreto la guerra que vive Colombia desde hace más de 60 años, en la que una de las principales víctimas que tiene el país es precisamente el periodismo y pues eso genera también miedo y silenciamiento. Entonces es como uno de los primeros retos a los que se enfrenta Consonante en estos municipios. Y lo segundo, que tiene que ver también un poco con esto que les mencionaba, es el acceso a Internet de estas audiencias sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de educación acerca de la información que están recibiendo, y un boom de creadores de contenido que es muy atractivo, como lo mencionaba el compañero boliviano, pero que no necesariamente está bien verificado o que corresponde con información de calidad. Entonces, Consonante lo que intenta hacer es como entregar información de estos municipios, creando una agenda local, pero también poniendo en la agenda nacional mediática estas agendas locales
para que una persona en Bogotá sepa dónde queda Tadó, sepa en dónde queda el Carmen de Atrato, que son en el Pacífico colombiano, o para que tenga noticias del Caquetá o de la Amazonía occidental. Yo creo que sobre todo se trata como de esas dos cosas en el tema de los desafíos frente a los temas de desinformación y pues una cosa en la que yo creo que podríamos incluso ampliarlo a América Latina, pues es el tema de la polarización también política que hay eh, y de las estrategias de muchísimos sectores políticos en América Latina hacia la desinformación o a la utilización de estas nuevas formas de la tecnología para entregar información que no es verificada. Entonces, sí, como que hasta ahí quedó como más o menos la respuesta. Gracias, Ángela. Ahí mencionas algo muy importante y es entender la información como un derecho que incluso es reconocido por los estándares internacionales como un derecho fundamental y que es un sustento esencial para la democracia. Ya nos estaba hablando, Ángela, de algunos antídotos o de algunas soluciones que han encontrado desde la FLIP y desde Consonante para combatir la desinformación. Meli, cuéntanos qué han podido trabajar ustedes. ¿Hasta qué punto consideras que el periodismo puede ser un antídoto para revertir esta situación que hablamos en cuanto a desinformación para la sociedad? Bueno, pues para empezar, yo no veo como a ningún otro actor tan preocupado por la desinformación como el periodismo, ¿no? Me parece que es una batalla que un poco estamos dando en solitaria. Bueno, por supuesto hay un trabajo importante desde Naciones Unidas, en particular desde la UNESCO, ¿no? Que es todas estas herramientas y materiales que se han diseñado no solo para periodistas, pero sí lo que noto es que, por lo menos en México, solamente es un tema que nos preocupa a los medios de comunicación, bueno, y no todos los medios de comunicación. Pero en particular creo que es desde el periodismo local e hiperlocal que se puede hacer, dar la batalla contra la desinformación en estos contextos, un poco justo lo que contaba ahorita Ángela, ¿no? Como me parece que los medios locales tenemos esta posibilidad de tener otro tipo de relación con nuestras audiencias, de establecer otros vínculos, unos vínculos de más confianza. Por supuesto, no es una condición per se, o sea, solamente ser medio local o hiperlocal y eso ya se da, es algo que se tiene que construir con base en buenas prácticas y sobre todo en mucha transparencia. Pero sí me parece que eso es como, es decir, que sí es desde el periodismo, desde donde se está dando solamente la batalla y que en particular los medios locales y hiperlocales es quienes pueden hacer como una incidencia quizás un poco más efectiva en este sentido, ¿no? Gracias, Meli. Mijail, cuéntanos, desde Bolivia también es una labor muy en solitario esta apuesta desde el periodismo por combatir la desinformación. Bueno, yo creo que ahí es muy importante hacer un poco la diferenciación que proponía Meli, ¿no? No podemos hablar de solo un periodismo o de solo los medios de comunicación, porque hay distintos tipos de periodismo y hay distintos tipos de medios de comunicación. Y creo que una de las cosas que quizás es importante comenzar a debatir y comenzar a cuestionarnos es que quizás esta lucha en solitario que venimos realizando desde los distintos tipos de periodismo también ha monopolizado la agenda y las discusiones alrededor de la desinformación y de cómo enfrentamos a la desinformación. Entonces, creo que hay que comenzar a proponer enfoques que estén por fuera de nosotras como el centro de la solución, de las propuestas, de la preocupación, y que comencemos, como decían hace un momento, ¿no? Meli y Ángela también lo proponían, como dialogar más con las audiencias, y creo que ahí el potencial de los medios locales, hiperlocales o medios de nicho, como es el caso de Muy Guaso, que trabajamos con diversidades exogenéricas, trabajamos con distintos tipos de mujeres, desde mujeres universitarias hasta mujeres, no sé, que están en el ámbito de la academia y otro tipo de espacios. Entonces, creo que es importante plantearnos nuevos enfoques para abordar la desinformación. Y si bien de momento está haciendo un trabajo solitario, creo que también se debe a que quizás hemos monopolizado un poco la discusión, y quizás es tiempo de abrirnos hacia las necesidades de las audiencias principalmente, ¿no? Y empezar a preguntarles y a aprender de ellas de cómo es que la desinformación les está impactando. Entonces,
Desde muy guaso, con este enfoque y esta discusión que nos hemos planteado, también estamos tratando de elaborar nuevas estrategias para abordar justo esto de las habilidades y competencias mediáticas para desarrollarlas, y estamos tratando también de trabajar con creadoras y creadores de contenido que, querámoslo o no, acaban siendo también ahora mismo protagonistas de los espacios digitales y son gente que también está difundiendo información. En algunos casos de muy buena calidad, en el caso boliviano en específico, hay creadores de contenido que están sacándole una ventaja importante incluso a periodistas o incluso a medios como Muy Guaso, pero obviamente también hay un amplio sector de creadores de contenido que no lo hacen, ¿no? Que difunden información quizás de mala calidad o perjudicial para la sociedad. Pero creo que uno de los grandes retos es ese, ¿no? Comenzarnos a plantear nuevos diálogos con nuevos actores, nuevos protagonistas en lo que concierne a la desinformación y cómo la contrarrestamos de manera colectiva y comunitaria. Y resalto muchísimo este enfoque en especial de los medios locales o hiperlocales, ¿no? Que me parece un abordaje necesario porque es justamente esta conexión o esta confianza que se tienen en los medios más pequeños, en los medios de nicho, donde tenemos otro tipo de relación mucho más horizontal entre quienes ejercemos y somos trabajadores del periodismo y de la comunicación y las audiencias que se informan a través de nosotras y con las cuales tenemos que dialogar antes que hacer esta relación vertical que suele plantear el periodismo tradicional y los medios tradicionales, ¿no? Hasta ahora, digamos que estos esfuerzos los estamos discutiendo desde el periodismo y ahora estaría muy valioso que nos hiciéramos la pregunta por las audiencias. Las audiencias, cada vez hablábamos que deben ser menos pasivas y que están tomando unas actuaciones mucho más propositivas y más incluso autónomas y más de participación abierta. ¿Existe alguna responsabilidad en ellas con la circulación del contenido sin corroborar, sin sospechar o preguntarse por esa veracidad de contenidos que están circulando o que reciben? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el rol de las audiencias en todo este entramado? Mijail. Bueno, creo que retomando un poco las ideas de hace un momento, creo que las audiencias o los diálogos que nosotras podamos concretar con las audiencias son clave, ¿no? Pero creo que la transformación tiene que ser los términos y los lugares que ocupamos. Primero, siempre hablando de esta horizontalidad que proponía hace un momento y adaptándonos a los códigos que están manejando las audiencias consumiendo y produciendo contenidos informativos antes que nosotros tratar de brindarles códigos o someter a las audiencias a los códigos que nosotras manejamos como periodistas, ¿no? Creo que ese es el gran reto. Y respecto a las responsabilidades, creo que que las audiencias claramente tienen una responsabilidad, pero también hay que recordar que los medios de comunicación, y acá creo que hay que hacer mucho hincapié en los medios mucho más grandes y tradicionales, también han olvidado la responsabilidad que tienen en cuanto a alfabetización mediática e informacional. Es decir, no le podemos reprochar a las audiencias su falta de tacto al compartir cierto tipo de contenido o que difundan ciertas cosas sin verificar, si es que los grandes medios, que son los que llegan finalmente a audiencias mucho más amplias, no los medios locales, hiperlocales o los medios de nicho, no están haciendo trabajos y es un trabajo que se ha ido olvidando, no sé, desde hace varias décadas, ¿no? Como lo mencionaba Claudia al arrancar la charla, la desinformación es un fenómeno que existe prácticamente desde el principio de los tiempos y la alfabetización mediática en distintos ámbitos también es algo que tiene antecedentes desde la década del 30 por lo menos, ¿no? Con la irrupción de la radio, después la irrupción de la televisión y cada vez se hicieron intentos desde los medios, desde los periodismos, para alfabetizar a las audiencias en el consumo, en la producción de contenidos de todo tipo. Entonces, creo que esa es una tarea que estamos olvidando y habría que ver también cómo nos planteamos estos diálogos con las audiencias para saber cómo no tenemos este rol como pedagógico o este rol de enseñar a alguien y educar a alguien para que sea un mejor
una mejor audiencia y en realidad fortalecernos mutuamente, ¿no? Nosotros como periodismos y como audiencias, creo que como periodismos podemos aprender mucho de las audiencias y debemos hacerlo, estamos en la obligación de hacerlo. Y ya a partir de ese diálogo y esa apertura que nosotras tengamos como periodistas y como medios, seguramente las audiencias también recibirán con mucha más apertura nuestras propuestas para combatir y contrarrestar la desinformación y los discursos de odio. Gracias, Mijail. Ángela, ¿cómo lo ven ustedes desde Consonante? ¿Existe responsabilidad de las audiencias en esta apuesta por la desinformación, en contra de la desinformación? A ver, yo creo que esta es una apuesta democrática y que en ese sentido es responsabilidad de todas y de todos, pero creo que precisamente por hacer parte también de nuestro trabajo, esta es una labor también que le corresponde sobre todo al periodismo y al lugar que tiene el periodismo en la democracia. Y en ese sentido, también, como lo mencionaba Mijail, no es solo una responsabilidad de los medios locales que tienen una relación con la audiencia muchísimo más cercana, eh, e incluso de escucha, como pasa con Consonante, en donde se tiene una comunicación constante con las audiencias de cada municipio a través de WhatsApp, por ejemplo, o a través de preguntas a la audiencia semanales, o de otras herramientas que se les dan de verificación de información a través de los canales como WhatsApp o como Telegram, que lo hacen otros medios. Sino que esta es una pregunta que también debe hacerse el periodismo ampliamente desde los grandes medios de comunicación, y es cómo nos está demandando la audiencia precisamente romper con esa relación tan vertical del periodismo, pues como de goteo de información, como si la audiencia no tuviera derecho a una interlocución y a una verificación de la información que se les está entregando y a un acercamiento al proceso periodístico. Entonces, sinceramente creo que sí hay una responsabilidad de las audiencias, pero esta es una tarea pendiente para el periodismo en general, no solamente para hacernos estas preguntas, sino también como un llamado a la acción. Porque si bien, como lo mencionaba, desde el periodismo local se viene haciendo este ejercicio, no es suficiente si los medios locales no tienen un diálogo con las agendas nacionales y con los medios que están poniendo las agendas nacionales. Eh, y pues bueno, también habría que revisar, por supuesto, la agenda de muchos medios, los intereses políticos también a los que responden. eh, y también esta es una pregunta, ¿por qué no hacia la ética periodística? Entonces me parece como muy complejo responsabilizar estrictamente a la audiencia cuando es un trabajo colectivo que debería empezar o partir desde el periodismo. Gracias, Ángela. Para conectar esta reflexión alrededor de las audiencias, Meli, quisiera preguntarte también cómo ha sido, digamos, este diálogo con un ejemplo concreto o con algo en particular que nos puedas presentar de manera ejemplificante, esta oportunidad que tienen los medios locales para esa conexión cercana con las audiencias y apostar por unas narrativas diferentes que apunten a esta contrastación de la variedad de información que circula por medios digitales. ¿Qué nos pudieras contar? O sea, desde esta mirada de las audiencias y de las apuestas que ustedes han dado desde Plan B y desde del lado B, perdón, y desde periodistas de a pie. Claro, Claudia. Pues mira, en la Alianza de Medios tenemos varios ejemplos, se han hecho varios ejercicios muy interesantes con las audiencias, desde ejercicios del tipo de convocar una reunión con las audiencias para explicarles cómo funciona el medio, porque pues eso es algo que no te enseñan en la escuela. Entonces, regularmente la gente de a pie no sabe cómo funciona el ecosistema mediático, no sabe de qué vive un medio de comunicación, no sabe cómo financia, no sabe cómo elige de pronto su agenda. Entonces, se hacen estos ejercicios en donde se convoca a las audiencias y se les cuenta, ¿no?, cómo se conforma el medio, de dónde viene el financiamiento, en qué se usan incluso esos recursos. Se presenta, por supuesto, a las y los periodistas que forman parte del equipo
porque nos parece que también siempre es muy importante pues que tengan un rostro, que sepan cuál es su experiencia, que sepan pues de dónde vienen y cuáles son, digamos que también sus propias agendas. Pero también hemos hecho un trabajo como de convocar a nuestras audiencias para decirles, mira, acabamos de hacer esta investigación que acabamos de publicar y convocamos a las audiencias para contarles cómo se hizo la investigación. ¿No? ¿Qué hicimos? ¿Cuántas solicitudes de información hicimos? ¿Qué entrevistas? ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Cuáles son los hallazgos que están plasmados en el reportaje? ¿Y qué otras cosas fuimos encontrando que a lo mejor en el camino se quedaron porque no pudimos confirmarlo plenamente o porque vamos a hacer una cobertura de seguimiento después? Y esos ejercicios nos hemos dado cuenta que son pues muy interesantes y también fortalecen mucho al medio, fortalecen mucho la agenda. También hay medios que invitan a sus audiencias a las juntas de redacción para que sepan cuáles son los temas que se están planteando, como cuáles son, pues sí, ¿no? Como que los puntos de vista desde donde se van a hacer las coberturas. Y sí hemos encontrado, pues un poco como decían ahora también Mijail y Ángela, ¿no? Hemos tratado de que haya una conversación, porque si bien en los grandes medios de comunicación siempre ha habido espacios para la audiencia, ¿no? Como donde se publican las cartas, ¿no? Que mandan, o hay espacios en la radio en donde se pasan los mensajes, la gente puede mandar notas de voz, pero no hay realmente una conversación, ¿no? Y lo que hemos hecho en la Alianza de Medios es abrir espacios justamente para esa conversación, invitar a la gente a que nos diga, bueno, ya hicimos esto, ¿qué deberíamos hacer ahora, no? Pero también de pronto incorporarles, o sea, porque muchas veces como periodistas de pronto nos vamos quedando sin mucha creatividad para incorporar nuevas fuentes de información. Entonces también lo que hacemos es sumar o preguntar dentro de nuestras comunidades, porque es así como les llamamos a nuestras audiencias, digamos, pues, grupo como muy cercano, nuestras comunidades, y preguntamos, bueno, estamos haciendo una investigación sobre este tema, ¿no? ¿Hay alguien dentro de nuestra comunidad que sea especialista y que pueda aportarnos un punto de vista, que pueda darnos una explicación? Y eso también me parece que es como súper pues súper nutritivo para las audiencias, por supuesto, para la comunidad, pero para el periodismo también, porque de pronto pues estamos acostumbradas a recurrir siempre como a las mismas personas y esto pues enriquece, ¿no? El trabajo periodístico. Sin embargo, también creo que hay en el asunto de las audiencias eh, y que tienen, por supuesto, el poder de detener la desinformación. Como decía al principio, es importante que sepan cómo funciona, cómo les afecta, cómo identificarla y qué hacer cuando ya la saben identificar, ¿no? Cómo compartir esta batalla con el periodismo. Pero creo que ahí siempre vamos como un poco, pues un poco atrás, porque cada vez hay más canales en donde le llega la información a la audiencia, ¿no? La semana pasada fue precisamente convocado por la DW, el Foro Global de Periodismo, en donde se planteó hablar de soluciones, tuve la oportunidad de estar ahí, y justo lo que nos compartía una colega de Ucrania es cómo ha crecido la desinformación en canales de Telegram, y ustedes saben que, bueno, Telegram de pronto es también un hoyo oscuro y profundo en el que las y los periodistas de pronto no hemos sabido cómo entrar a estos canales, ¿no? Y por otra parte también está pues la responsabilidad, y creo que ese es un tema sobre el que también hay que conversar mucho, la responsabilidad de las redes sociales, que tienen las redes sociales justamente en la difusión de la desinformación. Y creo también que también desde la Alianza de Medios y desde los medios locales y hiperlocales podemos incorporar el enfoque de alfabetización mediática e informacional para pues compartir las herramientas que tenemos con nuestras audiencias en nuestras comunidades y los conocimientos respecto de la desinformación de la manera más transparente posible. Pero también está esta propuesta de la UNESCO de que se incorporen las escuelas, ¿no? Y me parece que eso estaría muy bien, porque ese es un gran problema. La audiencia, que es el objetivo de la desinformación, no tiene las herramientas porque no nos las enseñan en ningún lado, y yo creo que incorporar ese enfoque desde las escuelas, pues eso sería lo ideal, porque entonces se estaría formando ya ciudadanos y ciudadanas, pues digamos, con esas herramientas, ¿no? Que les permita, pues, enfrentar a la desinformación y formar parte activa de nuestras democracias.
Muy interesante, Meli, lo que planteas, de un lado, en torno a hacer un ejercicio de transparencia en la conversación con las audiencias, vinculándolos desde una manera mucho más activa, como fuentes de información, como generadores de nuevas preguntas para poder investigar desde los medios. Y también esto último que mencionas, la posibilidad de estar explorando nuevas audiencias y formar de manera integral y con suficiente capacidad y criterio y masa crítica a audiencias mucho más pequeñas para que puedan ser mucho más valoradas con el paso del tiempo. Ángela, quisiera preguntarte, digamos que hasta ahora hemos estado hablando de las posibilidades de la forma de combatir la desinformación. Ahora, en todo ese recorrido, ¿cuáles han sido como esas dificultades o esos retos por superar o esas preguntas que se hacen en el camino en particular con Consonante? Uy, bueno, los retos son todos para el periodismo y más para el periodismo que hace Consonante. En el tema de la desinformación hay varias cosas. El primero es con qué lenguaje se le habla a la audiencia y quién es la audiencia de Consonante cuando Consonante se plantea llegar a distintos municipios que son también culturalmente diversos, ¿no? Es distinta de alguna forma la idiosincrasia chocobana a la caqueteña, por ejemplo, que son dos departamentos pues en Colombia, uno es amazónico y el otro pues está en el Chocó. O es distinto, hacen periodismo de una forma distinta y propuestas distintas, por ejemplo, los periodistas de La Guajira con los periodistas de Leticia. Eh, y ese diálogo también entre periodistas es complicado porque los temas que surgen, si bien hay una agenda ciudadana, digamos, que correspondería al país en general, con temas como, por ejemplo, problemas de acceso al agua. No importa el municipio al que vayas en Colombia, va a tener problemas de acceso al agua, problemas de acceso a educación, a derechos básicos. Sin embargo, se aborda desde perspectivas distintas y ahí está lo retador. Otra cosa también muy importante que quizás valga la pena mencionar es que hay una monopolización de la radio, que es como la principal herramienta de comunicación en Colombia y la que más llega a diversos lugares por parte de las fuerzas militares. Y eso hace que haya un canal de información que llegue al campesinado, a pueblos indígenas, a pueblos afro, que esté direccionado también en una forma y en una idea política de concebir el país. Eh, y no sabemos hasta dónde también, por ejemplo, sea sano para una democracia que la mayor parte de la radio en Colombia esté en, en manos de las fuerzas militares, por ejemplo. Entonces, en muchos municipios en donde está Consonante, a veces llega parte o un resquicio de la radio militar y es lo único. Y nos preguntamos, bueno, esta agenda informativa, ¿cómo puede contrastarse también hacia otros ejercicios distintos de los que hagan las fuerzas militares en Colombia? Y pues bueno, también está el factor de los actores armados, del silenciamiento por la presencia de actores armados, de cómo se abordan temas que son pues neurálgicos, pero que los actores armados no quieren que se toquen. Así que yo creo que no hay una respuesta concreta para finalizar, sino creo que este es un ejercicio diario de aprendizaje también, tanto para los periodistas locales, ¿no? Y las periodistas locales, como para nosotras las personas que estamos en el equipo de Bogotá y de cómo acompañamos esos procesos y de cómo podemos investigar y hacer periodismo riguroso entre todos. Pero sí, sí creo que hay demasiados retos y pues que los medios locales tienen que enfrentarse a muchas cosas, sin contar también en muchas ocasiones, por ejemplo, la desfinanciación, que ese es otro tema aparte, que también puede ser una forma de silenciamiento. Entonces, el reto es grande y creo que solamente a través de lo colectivo, en eso me sumo también a Mijail, a través de los procesos colectivos, puede combatirse un poco el tema de la desinformación desde lo local. Gracias, Ángela. Ahí estás mencionando sin duda, haciendo reflejo
diversos retos y dificultades que viven a diario los medios locales para buscar este tipo de iniciativas contra la desinformación. Y precisamente ahí quería proponerle a Meli que nos pueda estar presentando el manual que recientemente desarrollaron sobre periodismo local, antídoto contra la desinformación, que se propone como un recurso de alfabetización mediática informacional desde los medios de comunicación para combatir esta desinformación. Entonces, siendo conscientes como de todos estos retos que mencionó Ángela y que seguro desde México y Bolivia pueden tener otros más, ¿qué nos puedes contar de este manual? ¿En qué consiste y cómo busca combatir y darle herramientas a las salas de redacción locales para trabajar? Claro, Claudia, pues mira, es un ejercicio que se hizo justamente ahora en el contexto electoral mexicano. Como ustedes saben, acabamos de tener elecciones, las elecciones más grandes que ha tenido el país en su historia. Y por supuesto la desinformación, pues fue uno de los protagonistas, ¿no? Y en ese sentido, justo por esta relación que existe entre periodistas de a pie y la DW, es que sale esta iniciativa de hacer este manual. Contamos para ello con el apoyo de un periodista que tiene pues mucha experiencia, no solamente en el tema, sino en general en la investigación, que es Ernesto Núñez. Y pues lo que hicimos ahí fue básicamente resumir un poco las experiencias que hemos tenido desde la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie, estas prácticas que hemos tenido en los medios locales y hiperlocales con nuestras audiencias para combatir la desinformación, ahora específicamente en el contexto electoral, y pues hacer algunas recomendaciones que le puedan servir a otros medios de comunicación en estos mismos contextos. Es un texto en realidad muy breve, no es, digamos, nada académico. La idea era justo hacerlo súper accesible. Como ustedes saben, bueno, México es un país enorme. Nada más aquí en el estado de Puebla tenemos 217 municipios. Entonces, estamos conscientes de que si bien hay, pues un poco como decía Ángela, en Colombia, también aquí en México tenemos muchos desiertos informativos, hay muchos lugares en donde, ya sea porque no hay las condiciones, es decir, no hay la posibilidad de que se inicie un medio, no hay periodistas, pero también hay muchos lugares en donde las condiciones de seguridad impiden que se siga haciendo cobertura, ¿no? Entonces, la idea es como que fuera accesible para cualquier periodista, para cualquier medio de comunicación local, hiperlocal, y que encontrara ahí respuestas a los problemas que seguramente, bueno, esto fue en contexto electoral, pero mucho de lo que está planteado ahí se puede aplicar en el contexto general del periodismo en México. Entonces, pues esto, ¿no? Fue un ejercicio interesante que resume lo que hemos hecho en la Alianza de Medios y que esperamos que le sea de mucha utilidad a otros medios de comunicación locales y hiperlocales, pues en México y en América Latina. Ya estamos en este espacio de cierre. Si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, por favor escríbanla en los comentarios y buscamos que con esa pregunta cerremos la conversación. Por lo pronto, quisiera hacerle una pregunta a Mijail alrededor ustedes también estuvieron en Alemania la semana pasada presentando un reciente juego para combatir la desinformación. Quisiera que nos contaras un poco de esta experiencia y reconociendo, digamos, que lo que han compartido desde las tres experiencias es la necesidad de hacer un espacio de co-creación, de participación diversa y con diferentes actores, con diferentes visiones, que se requieren procesos colaborativos. ¿Cómo desarrollaron ustedes este producto, este juego y hacia dónde están apuntando con él? Gracias, Claudia. Sí, bueno, mi compañera Michelle Nogales, que es la directora de Moiguazo, estuvo en el Global Media Forum la semana pasada en Alemania, tal como mencionabas, y estuvo presentando un juego de mesa que nosotras desarrollamos que se llama Bomba Viral. Y creo que es muy interesante que lo hayas mencionado porque se complementa un poco con la propuesta o con lo que mencionaba Meli hace unos momentos, ¿no? De que la alfabetización mediática informacional se pueda incluir en las currículas escolares de nuestros países. Creo que es una propuesta importante y necesaria.
pero también es necesario crear espacios no formales o por fuera de la institucionalidad para hablar de alfabetización mediática e informacional. Entonces, nosotras con el juego y con otra experiencia de aprendizaje mediático e informacional que estamos trabajando desde 2023, apuntamos a estos espacios no formales, ¿no? Para desarrollar habilidades en las distintas dimensiones AMI, ya sea para detectar desinformación, para analizar ciertas corrientes de desinformación, ciertas narrativas, y para ver cómo una persona normal o de un medio de comunicación puede responder a una persona de la audiencia, quiero decir, o una persona de los medios puede responder a esta desinformación, ¿no? Entonces, apunto esto de lo no formal porque es necesario igual tomar en cuenta que en nuestros países, y hablo de Bolivia y los países que están como alrededor de Bolivia, también dentro de las escuelas y de los colegios e incluso dentro de las universidades hay una gran brecha entre cómo los jóvenes desarrollan sus habilidades digitales y cómo habitan el mundo digital y cómo están aprendiendo cosas dentro de esos espacios educativos, ¿no? Hay una publicación bien interesante de Carlos Escolari y un equipo de investigadores sobre adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas, sobre alfabetización mediática transmedial. Y en ese libro habla un poco de esa brecha, ¿no? Entonces, nosotras tomando un poco este input académico, digamos, queremos reforzar un poco y reivindicar los espacios no formales de alfabetización mediática porque creemos que ahí podemos encontrar justo estas conexiones y esta construcción colaborativa con especialmente periodistas jóvenes, comunicadoras jóvenes, creadoras de contenidos más jóvenes que ya tienen otros códigos y tienen otras formas incluso de aprender, ¿no? Que no son las tradicionales que ya están establecidas en las escuelas, en los colegios, en las universidades y que por ahí son muy difíciles también de modificar y de transformar. Muy bien, gracias, Mijail. Vamos a cerrar con unas respuestas cortas frente a una pregunta que nos hace una de las personas que está participando de este Diálogos de W Academy. Jorge Ochoa Guerra plantea una pregunta alrededor de los sesgos ideológicos que puedan existir en algunos medios de comunicación, cómo superarlos y cómo pensar que ese tipo de sesgos no están generando desinformación. Si hay alguna respuesta desde la mirada ética o desde las prácticas periodísticas, ¿cómo verían ustedes esto para apostar por una información veraz? No sé quién se anima, si Ángela quisiera animarse a dar una intervención corta y con esto vamos dándole paso a cada uno para ir cerrando este diálogo. Gracias, Claudia. Sí, esta es una pregunta constante, no solamente dentro de las audiencias, sino también dentro del ámbito periodístico. Y yo quisiera que nos refiriéramos como al origen también de, por ejemplo, los periódicos en Colombia y cómo surgen, para que pensemos si realmente esto no se trata también de la partida desde un punto ideológico, y es que pues la mayoría de periódicos en Colombia surgen a partir de los partidos políticos y de una forma en la que se quería ampliar discusiones políticas. Entonces, los medios de comunicación tienen una mirada ideológica y eso no puede ser un secreto para nadie. Eh, Hablar de objetividad en el periodismo creo que pues es una discusión que hemos dado largamente y aquí ya parto desde una perspectiva muy personal y el punto es, primero, que hay unos procesos en la construcción de la información que exigen investigación y la entrega de datos y de cierta rigurosidad sobre la información. Y lo segundo también que me parece importante y que, por ejemplo, es un ejercicio que hacemos en Consonante, a través de un cuadrito que sale en la parte derecha de la página y está presente en cada una de las investigaciones, es cómo se hizo esta investigación. Queremos transparentarle a la audiencia cómo estamos llegando a esa información, cuáles fueron las herramientas que utilizamos, cómo llegamos a las conclusiones a las que llegamos, que definitivamente no están escritas sobre piedra, pero que sí están aportando una mirada sobre una discusión que se esté dando, ya sea sobre un derecho que se está afectando, sobre
la falta de acceso a un servicio básico o lo que sea, pero tener en claro también cómo desde el periodismo debemos transparentar cómo llegamos a esa información y cómo estamos llegando a esas conclusiones. Creo que es lo más honesto, porque el punto no es, o sea, los periodistas somos personas, obviamente de ahí va a salir cualquier rasgo ideológico. El punto es cómo estamos transparentando esa discusión con la audiencia para que pueda contrastar distintas miradas y hacerse a una idea del tema que sea que se está abordando. Y con eso cierro. Muchas gracias, Ángela, por esta reflexión que haces y por tu participación en este diálogo. Mijail, ¿cómo quisieras compartir este cierre de esta conversación? Muchas gracias, Claudia. Primero agradeciendo a todas las personas que se han reunido para escucharnos conversar al respecto y bueno, seguramente después podremos seguir charlando. Solo quería, como casando dos ideas que acaban de surgir. Primero, creo que esto de los sesgos dentro de las redacciones es inevitable. Todos los seres humanos tenemos sesgos de un tipo o del otro, no nos podemos salvar. No existe un periodismo sin sesgos, existe un periodismo que puede reducir al máximo sus sesgos, claro que sí. Y creo que es importante en este sentido como no olvidar que la desinformación no es algo abstracto. El hecho de que yo publique un reportaje desde una mirada feminista, porque es importante, como decía Ángela, transparentar desde dónde estamos escribiendo, pero no significa que porque yo publico un reportaje desde una perspectiva feminista, alguien que no esté de acuerdo con esas ideas pueda decir que es desinformación, ¿no? Entonces creo que es importante y este es como un llamado de atención también que dejemos de hablar de la desinformación como si fuera algo abstracto, que nos sucede muy a menudo y empezar a hablar de que detrás de la desinformación hay toda una maquinaria con todo tipo de intereses. Hay gente que se está empezando a dedicar profesionalmente a generar desinformación, entonces hay prácticamente toda una industria detrás de esto y que no estemos de acuerdo con algo que leemos o que vemos en un medio de comunicación, no significa que podamos juzgarlo como desinformación. La desinformación es un fenómeno mucho más complejo y, como digo, es prácticamente una industria dentro de la comunicación actualmente, ¿no? Entonces creo que es importante subrayar eso para que tampoco este término de desinformación sea utilizado políticamente, ¿no? Porque últimamente lo que sucede es eso. Desde todos los flancos políticos utilizan la palabra de desinformación o el adjetivo de desinformación para atacar a sus rivales políticos, ¿no? Entonces eso también nos pone en una situación complicada como periodistas y como comunicadoras. Entonces esa sería como mi reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mijail. Y bueno, estamos recibiendo bastantes preguntas que quizás nos invitan a pensar un siguiente capítulo para continuar conversando alrededor de estos temas. Ya tenemos que ir cerrando. Daría paso entonces a la última intervención de Meli para que con eso podamos dar por finalizada la conversación de hoy. Gracias, Claudia. Pues me sumo al asunto de los sesgos. Justamente en el manual, ahora les pongo el link, justamente en el manual hablamos de los sesgos cognitivos y cómo los sesgos cognitivos, cómo operan, digamos, a favor de la desinformación y que, como justamente decía Mijail, pues y Ángela, pues todas las personas tenemos sesgos, son sesgos cognitivos de diferente tipo, hay un montón, son herramientas incluso que nos permiten tomar decisiones, son especies como de atajos mentales que nos permiten pues tomar decisiones importantes y cotidianas en nuestra vida. Pero en el caso de la desinformación, los sesgos cognitivos, pues ahí sí juegan un papel muy relevante y yo creo que es muy difícil desprenderse de los sesgos. Yo creo que lo que tenemos que hacer como periodistas, pero también como personas, porque justo es por eso que la desinformación es tan efectiva, es porque también como personas tenemos que estar conscientes de nuestros sesgos cognitivos. A lo mejor no podemos deshacernos de ellos, pero sí saber que tal vez es mi sesgo cognitivo lo que me está llevando a creer que esto es desinformación solo porque coincide con algo que yo pensaba, ¿no? Más que estar poniendo atención a los hechos de lo que estoy leyendo o lo que estoy consumiendo, estoy poniendo atención en que esto confirma lo que yo me temía, lo que yo intuía, ¿no? Y eso es finalmente un sesgo. Entonces, espero que un poco abordamos un poco el tema en el manual y espero que sea de utilidad para seguir la conversación al respecto. Muchas gracias, Claudia.
Gracias por el espacio, gracias a la DW Academy, gracias Mijail y Ángela también. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente Meli, Ángela y Mijail por sus intervenciones, sus reflexiones. Meli, por compartir un poco lo que lleva este manual Periodismo Local, Antídoto contra la Desinformación. Dejaremos el enlace al final de esta conversación para que puedan acceder a él y sin duda sirva como una herramienta para fortalecer las prácticas periodísticas y las construcciones de agendas y el diálogo cercano y transparente como estaban planteando en la conversación de hoy con las audiencias. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y gracias.